¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Soy Mijael Mitrovich, director interino de la Maestría en Estudios Culturales, y esta noche vamos a presentar la conferencia de Claudia Almeida, profesora de la maestría. Voy a pasar a leer su bio. Claudia Almeida Goshi es sociolingüista, profesora auxiliar de la Escuela Profesional de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestra en lingüística, maestra en estudios culturales por la PUC. Sus intereses de investigación están centrados en el estudio desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria de los discursos mediáticos, en articulación con los estudios sobre la memoria y los estudios de género. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Susana Iguchi, la primera mujer desleal del Fujimorato, que sacó Editorial Gafas Moradas el anteaño pasado. Claudia, gracias por esta charla. Esta charla es parte de un ciclo de conferencias que está casi llegando a su fin. El martes que viene tenemos la última conferencia del profesor Juan Carlos Ubillús, a la misma hora y también por Zoom. Y antes de empezar, les recuerdo a quienes asisten aquí que estamos en campaña de admisión. Toda la información la encuentran en la web de la Escuela de Posgrado, entrando a la web y buscando nuestra maestría. Eh, y cada 2 años estamos haciendo estas conferencias como un modo de acercar lo que nosotros como docentes estamos investigando. Algunos también amigos de la maestría que invitamos, estamos trabajando y presentar un poco qué estamos haciendo en términos de investigación en esta maestría. Entonces, Claudia, tenemos... Gracias, Mijail, por la presentación. Voy a compartir. Sí, adelante. Ah, ¿Se ve? Sí, Ya, listo, muy amable. Ok, vamos a comenzar, ¿ya? Antes de comenzar propiamente con la ponencia, con esta ponencia titulada Recontando el Fujimorato, la señora K y la restauración de la familia heteropatriarcal, quiero agradecer a la Maestría en Estudios Culturales por darme la oportunidad de poder compartir luces teórico-analíticas en torno a la figura de una mujer casi intocable, o sea, súper laberíntica, ¿no? Una mujer que ha sido parte del espectro político peruano desde hace más de 30 años. Keiko Sofía Fujimori Iguchi ha logrado lo que otras mujeres que intentaron llegar al sillón presidencial, tales como Susana Iguchi, Lourdes Flores Nano, Mercedes Arauz y Verónica Mendoza, no consiguieron. Esto es, competir y prevalecer a pesar de no haber ganado ninguna contienda electoral hasta ahora. O sea, a pesar de esas derrotas constantes, consecutivas, Keiko Fujimori no ha sido reducida a una paria política. Trata de un caso sui generis. Ninguna otra mujer ha logrado llegar siquiera a una segunda vuelta electoral en nuestro país. Keiko Fujimori lo ha conseguido en 3 ocasiones: 2011, 2016 y 2021. En esta presentación busco, por tanto, contestar a la pregunta de cómo ella ha logrado lo que ninguna otra. Las elecciones presidenciales de este año, 2026, constituyen la cuarta oportunidad que va a contar con la participación de Keiko Fujimori como candidata por antonomasia del partido Fuerza Popular y que considero se encuentran atravesadas por un lado, por la repetición de una fórmula que restaura la familia heteropatriarcal, donde ella se posiciona como hija del padre. Este es uno de los tantos porqués ella ha podido conseguir lo que ha conseguido. Eso es por un lado. Y por el otro, y esto es algo nuevo, propio de esta campaña, por develamientos personales inéditos que le ayudan a ubicarse dentro de la ecuación que estoy detectando, ella una como nosotras.
Ambos mecanismos operan para consolidar a Keiko Fujimori como referente de la derecha radical populista a nivel local y regional y que encuentra, estoy detectando en mi exploración, ciertos ecos con el trabajo mediático de Giorgia Meloni. Vamos por partes y advierto que lo que estoy compartiendo es una investigación en proceso y que me encuentro escribiendo y reescribiendo. Comencemos con la fórmula, cuya exploración inicié en el ciclo de charlas de nuevos conservadurismos que fueron organizadas por la Maestría en Estudios Culturales en el 2025 y que busco profundizar hoy. Keiko Fujimori ha sido identificada por Juan Carlos Ubillus en el 2024 como la única mujer representante de la derecha radical populista a nivel regional, entre Jair Bolsonaro, José Antonio Kast, Milei y Rafael López Aliado. O sea, se entiende que el espectro político local y regional se encuentra sumamente masculinizado. Esta distinción no es producto de la casualidad, sino más bien detecto de la aplicación de una fórmula que Keiko Fujimori ha desplegado ya en las elecciones del 2021 y viene reluciendo en la temporada electoral actual. Se trata de una fórmula que implica trabajo representacional, de un juego de luces y de sombras mediático que funciona para recontar el Fujimorato, es decir, para encumbrar el legado político de su padre y, paralelamente, para enterrar en el oprobio del olvido la historia de su madre durante la década del 90. No sé si ustedes han revisado o si tienen conocimiento de que la señora Keiko Fujimori tiene un canal de YouTube, una cuenta en TikTok, está publicando, ¿no? Y en una de sus últimas publicaciones encontré esta confesión, confesiones con K, eh, en un video sobre el duelo, ¿no? A un año de la muerte de su padre. Entonces ella comparte lo siguiente. Pero creo que lo que más disfrutaba él, es decir, Alberto Fujimori, era cuando tenía que salir a la calle y hacer sus trámites. Y en esos encuentros podía recibir el cariño de muchísimas personas. Estoy citando, ¿ah? Y además podía sentir cómo nuestro país se había transformado después de, cito, todas las reformas que él y los miembros de su gobierno habían tomado, decisiones difíciles en la década de los 90 y que hoy se habían transformado en un Perú más moderno. Cierro cita. Quizá la mayoría de nosotros, quizás, podamos discernir en qué consisten las reformas, las decisiones difíciles que se tomaron durante el régimen de Alberto Fujimori. Estas reformas que aparentemente modernizaron al país pueden ser leídas en dos niveles: seguridad y economía estatal. En el primero, como Keiko Fujimori ha deslizado en una reciente entrevista de hace un par de días, con Mávila Huertas se evoca la mano dura del gobierno de su padre con la que se logró derrotar al terrorismo en la década del 90 gracias al trabajo de las Fuerzas Armadas. Quiero compartir pantalla, o sea, quiero que veamos el video, ¿ya? A ver, stop share. Y ahora quiero compartir. Ay, acá está.
A ver, este es el video. Se entraba casa ¿Se escucha? Ya, por súper. casa a tratar de encontrar a los terroristas, armamento ilegal, y esto se tiene que volver a recuperar. Entonces, para eso vamos a convocar a las Fuerzas Armadas. Cuando habla de los extranjeros que no tengan documentación en regla, pregunto, ¿esto quiere decir que promoverá redadas? Y cuando hablo del control territorial, ¿también Sí. aplica eso? Es decir, sacar a equipos combinados de las Fuerzas Armadas y de la policía a que de pronto, de acuerdo al mapa de calor de la delincuencia, ¿no? Cuando se establece, digamos, qué zonas son donde se han presentado más denuncias o donde se registra mayor incidencia de crimen. ¿Ustedes proponen eso? ¿Hacer operativos en la calle? Por supuesto. Y esos operativos, redadas o rastrillajes, como se le llamaban anteriormente, se tienen que llevar a cabo constantemente. Porque los delincuentes, las personas que no tienen la documentación, tienen que ser expulsados de nuestro país. En la época de la lucha. Bueno. En el segundo, en el terreno económico, ahora estoy con mi PPT, ¿se ve? Mi PDF, sí, ok, listo, gracias. En el segundo, en el terreno de lo económico, a partir de las reformas emprendidas por Alberto Fujimori y legitimadas en la Constitución del 93, el país fue rescatado de una crisis sin igual. En realidad, el discurso de la mano dura y el de las reformas económicas no tienen nada de nuevo. ¿Ya? Estas reformas económicas se pueden sintetizar en el giro neoliberal que tomó el Fujimorato en la década del 90, al inicio de la década del 90. El discurso de la mano dura y las reformas económicas constituyen ambas herencias del Fujimorato, que nos resuenan porque son evocadas por Keipo Fujimori y correligionarios en entrevistas, videos de su canal de YouTube, Instagram, ceremonias protocolares, etcétera. Efectivamente, el Fujimorato fue un régimen que se destacó por el empleo de la mano dura de manera simbólica y de manera material. Lo que no se suele decir es que esta mano dura también estuvo dirigida hacia adversarios políticos y o cualquier sujeto que sea visto como una amenaza para el mantenimiento del poder estatal. Recordemos, por ejemplo, el Plan Bermuda, diseñado a finales de la década del 90 para, al parecer, silenciar al periodista César Hildebrand. Como indica Yo Mari Burt, el gobierno de Alberto Fujimori instrumentalizó el miedo, pensemos en las redadas, ¿no? Mencionadas por la señora Fujimori, o el rastrillaje, instrumentalizó el miedo como mecanismo de control social y al terruqueo de la década del 90, sumémosle los planes de contrainsurgencia dirigidos a la neutralización de agentes que entregaban información a la prensa independiente, entre ellos, por ejemplo, Mariela Barreto. Además de la mano dura, el Fujimorato constituyó el régimen que implementó el neoliberalismo a través del shock económico de 1990. Lo que no se suele decir es que esta implementación se llevó a cabo, de acuerdo con Béjar, sin ninguna medida económica compensatoria y arrasando con los derechos laborales. La señora Fujimori al respecto ha defendido en más de una oportunidad las medidas económicas dispuestas en el gobierno de su padre al punto de enarbolarlas, en vista de que sin ellas, y según sus colaboradores más cercanos, el país no hubiera mejorado ni enriquecido a las élites. Ambos dispositivos, el discurso de la mano dura y la defensa del neoliberalismo, fueron activados por Keiko Fujimori en las elecciones del 2021 y continúan circulando o siendo reactualizados. Ante el ascenso de la derecha radical en el Perú, el legado de Alberto Fujimori en materia económica y de seguridad le otorgan a su heredera un lugar de enunciación que ha requerido a la par el borrado de la trayectoria política de Susana Iguchi, su madre. Quizá
la mayoría de nosotros no tengamos muy presente el papel que Susana Higuchi desempeñó durante la década del 90. Keiko Fujimori, ni sus demás hermanos suelen evocarlo. Más bien han desacreditado lo que la madre llegó a decir y a denunciar en su momento. Ante lo propio del silencio, comencemos a recordar que Susana Higuchi fue quien ejecutó en 1992 la primera denuncia por corrupción que apuntó al círculo presidencial más íntimo. Me refiero a la denuncia en torno a las ropas donadas de Japón. Y además comparto un acontecimiento que se suele pasar por alto. Susana Higuchi trató de competir en contra de Alberto Fujimori en las elecciones presidenciales de 1995. Es un caso nunca antes visto. En otros términos, Susana Higuchi buscó llegar a ser presidenta del Perú y competir en contra de su entonces esposo. Como sabemos, o nos habremos dado cuenta, ella no lo consiguió. Ni siquiera la dejaron postular gracias a una ley con nombre propio. Debido a sus deslealtades, Susana Higuchi fue despedida públicamente del cargo de primera dama vía mensaje de la Nación. Luego de esta expulsión, Alberto Fujimori buscó a su primogénita para que se convierta en la mujer que se parase a su lado y de buena gana en las ceremonias protocolares. La expulsión del entorno presidencial no fue el único castigo que Higuchi tuvo que sobrevivir. En una investigación previa, desarrolló que las violencias de las que ella fue objeto la terminaron por arrinconar en el cautiverio de la paria, un lugar desbordado por el aislamiento y por el silencio. Por su parte, Keiko Fujimori no enarboló ninguna de las denuncias emitidas por su madre. Ninguna. Más bien, al igual que su padre, terminó por gasear las palabras de Susana Higuchi. Como vemos, constituirse como hija del padre, en este caso muy específico, seguir y defender el legado de Alberto Fujimori en el marco del ascenso de la derecha radical, ostenta ciertos requerimientos. Entre ellos, mantenerse bajo la sombra del padre y operar para el ocaso de la madre, y como consecuencia para la restauración de la familia heteropatriarcal. Los operativos de silenciamiento que Susana Higuchi ha sido objeto no han culminado incluso después de su muerte en el 2021. Rocío Silva Santisteba los deslizó en la presentación de mi libro en la FIL. Recordarla tan solo como madre de una candidata presidencial, o como entre comillas, la loca, o como entre comillas, la enferma, entre comillas, la ambiciosa, lanzan pistas sobre el hecho de que para algunas mujeres que intentan hacer política en el país, de cierta manera, es decir, hablar por su cuenta, el castigo nunca termina. A la fórmula que configura a Keiko Fujimori como hija del padre, hay que sumarle el develamiento de información inédita que no la ubica bajo la sombra paterna. Esta es una novedad, propia de la campaña electoral de ahora, de 2026, que comenzó en el 2025. Y la muestra de otra forma, nunca antes vista, desde la vulnerabilidad. Y esto, creo que vamos al video, y a un video de entrevista, poquito, ¿no? Con Magali Medina, y luego una interacción con Gabriel Calvo, ¿no? Es como si fuera otra Keiko Fujimori. A ver.
¿Se ve? ¿Se ve YouTube? Ya. Que acaban de cumplir 50 años de casados. Y yo vengo de Ajá. padres divorciados, de un divorcio público, Acá, de que acá. las cosas vayan a funcionar. Te rompió el corazón, Mark. Fue un proceso muy duro, pero yo creo que toda esta persecución judicial fue deteriorando el matrimonio Como pareja, ustedes. como pareja. Eso nos hizo mucho daño y llegó un momento en que ya si se cruza la línea, el matrimonio para mí, Él cruzó una línea de la que no había regreso. de la que no había regreso, lo conversamos alturadamente. ¿Así? ¿Tú puedes ser alturada cuando uno te pone los cachos? Ah, no, yo lo mato. Primero le tiro todas las ollas y luego converso alturadamente. Pero luego converso alturadamente ya del divorcio, ¿no? No, yo creo que para mí, ¿Cómo después te enteraste? no voy a contar todos esos detalles, Ya. pero yo creo que siempre se puede conversar de manera respetuosa. Sí, las emociones salen, por supuesto, uno tiene que elevar más la voz. Sí, he llorado mucho, ¿Ah, sí? pero Que te defraudó. O sea, tú en el fondo decías, él nunca va a pasar esto con él. O sea, él va a estar conmigo hasta el final de mi camino. él siempre decía, porque él viene de padres casados que acaban de cumplir 50 años de casados, y yo vengo de padres divorciados, de un divorcio público muy duro. Entonces, yo un par de veces he lanzado el tema del divorcio y para él nunca fue una opción. Entonces, sí me sorprendió, pero ya luego, porque yo ya sentía que el matrimonio estaba desgastado. Uno se da cuenta cuando las cosas se empiezan a enfriar. Cuando Ya, hasta acá nomás. Se entiende que es otra Keiko. Tiene otro rostro a diferencia de la entrevista con Mabila Huertas. Es otra. Ya, ok. Y ahora esta interacción con Gabriel Calvo. Con el actor Gabriel Calvo. ¿Ok? Por ejemplo, para conocer a alguien, porque si estás en un entorno político, digamos que tendrías que salir con alguien que es político o sales con tus amigas y te vas a una discoteca, no sé, pues a un rooftop donde podrías conocer a alguien. He estado un par de veces saliendo con amigas, por ejemplo, con las amigas del colegio de mis hijas. Que ese que es el colegio de mi hijo, ¿no? Y hace poco también he estado con mis amigas de colegio en un viaje. Y esas del colegio son las más bravas, tú sabes, Sí, ¿no? Claro. sí. La verdad que lo he disfrutado bastante. Ah, ¿te has divertido? Sí. Metieron su tranquita, de todas Ah, maneras. de todas maneras, Claro, pues claro. tengo derecho a portarme Por mal. supuesto, claro, Así claro es. que sí, ¿por qué no? Pero cuando sales a estos lugares públicos donde podrías conocer a alguien, ¿sientes que los patas se chupan, les da como que se cortan? Y yo creo que si cuando son peruanos les es más difícil. Bueno, yo me acercaría, sin ningún problema me acercaría, ¿por qué no? Suficiente. Listo. Ya. Entonces, a la fórmula que configura a Keiko Fujimori como hija del padre, hay que sumarle el develamiento de información inédita que ya no la ubica bajo la sombra paterna, sino que la muestra, sobre todo en la interacción con Magali Medina, ¿no? Desde la vulnerabilidad. En esta entrevista, Keiko Fujimori comparte información sobre su vida amorosa, sobre el divorcio con el padre de sus hijas, Mar Vito, donde se desliza una de las causas de la separación, la infidelidad de él hacia ella. Este giro hacia lo personal la singulariza, pero al mismo tiempo la acerca. La vuelve just like us, en una como nosotras, y la enmarca, por tanto, dentro del estilo populista. Este despliegue discursivo en eventos es propio, ¿no? Se está dando en eventos comunicativos más espectacularizados. Pensemos también en la interacción que acabamos de ver con Gabriel Calvo, con el actor Gabriel Calvo, y que termina volviéndola como un objeto de deseo masculino. En ambas interacciones que acabamos de ver, ella resulta ser familiarizada y suaviza en la imagen que ella ha venido proyectando en los últimos años y van en consonancia con lo que, de acuerdo a Indile Calato y Magales, han identificado en Giorgia Meloni a través de la publicación de su autobiografía
y la búsqueda de un balance entre la, entre comillas, rudeza que se espera de los líderes de derecha, los líderes, y la, entre comillas, suavidad que se espera también, entre comillas, de las mujeres que ocupan posiciones de poder. Finalmente, lo que estamos vislumbrando y que se encuentra en desarrollo, porque la campaña está en desarrollo, es más de lo mismo. Yo sé que lo que está haciendo la señora Fujimori ahora es nuevo, pero en realidad es más de lo mismo. Por parte de ella es nuevo, pero es más de lo mismo. La reproducción de un orden social de índole patriarcal, donde, como si su desempaqueta, las cualidades se encuentran generizadas y donde las lideresas de partidos de derecha radical orquestan imágenes, discursos que pueden ser fácilmente seleccionados por los medios de comunicación y consumidos por la población. No sé si este despliegue de vulnerabilidad llegue a ser suficiente para llevarla a la segunda, llevarla nuevamente a una segunda vuelta electoral y para compensar la singularidad que arrastra como hija de Alberto Fujimori. Lo interesante es contemplar, ¿no? Ir contemplando los caminos simbólicos habilitados para las mujeres que buscan insertarse y permanecer en la esfera política. En este caso, con respecto a Keiko Fujimori, tienes ella en tanto hija del padre y ella en tanto una como nosotras. Keiko Fujimori configura un caso único a nivel latinoamericano, ¿no? Y espero poco a poco vaya trayendo un poco más, poco a poco, ¿no? Atraiga mayor atención en las humanidades y en las ciencias sociales del Perú. Yo sé que es un personaje, parece que sabemos mucho de ella, pero en realidad no. Por eso que requiere investigación. Entonces espero que poco a poco siga atraiga la atención desde las humanidades y las ciencias sociales en el Perú. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Excelente. Tenemos un tiempo para comentarios, preguntas. Antes que yo los haga, podemos plantear que se hagan por chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Claudia. ¿Ninguna? Bueno, yo planteo un par de puntos. Quien quiera se anima, está el chat abierto para recibir sus comentarios. Una cosa que me ha llamado la atención es que eh, hay hay un proceso interno del fujimorismo en la última Ujú, década, es que ujú. han pasado a tener una especie de construcción ideológica afirmativa. Tienen su escuela naranja, ¿no? Tienen Sí. ese espacio que Miki Torres es además el ideólogo, digamos, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo ves tú ese proceso y el lugar de Keiko dentro de ese planteamiento afirmativo, ¿no? O sea, lo que yo he podido revisar es que, como tú lo has también resumido ahora, ¿no? Hay una cosa muy de una reivindicación de los 90 y un construir argumentos para rebatirnos a todos los que no pensamos como ellos, ¿no? Eh, pero ¿qué papel cumple ella? ¿No? Es decir, a veces con todos estos cambios de estrategia, ¿no? De estrategia simbólica, de volver a adoptar una nueva manera de aproximarse al público. Yo también he estado viendo algunos de los podcasts donde ella estaba apareciendo y de muchas maneras el de Gabriel Calvo es el que me parece el más, digamos, abierto, pero también hay una conversación con otro señor que tiene su podcast y que es una estrella de TikTok, no recuerdo su nombre, una conversación en una piscina muy larga. Y en todos los casos está haciendo esta estrategia de querer como mostrar esa Keiko que no se ve en la figura política. ¿Qué lugar tiene, digamos, la construcción ideológica? Ella, ¿qué lugar le asignas, digamos, dentro de lo que el Fujimorismo hoy afirma ya como una propuesta de formación, digamos? No, te agradezco por la pregunta.
no es la primera vez que lo digo, Keiko Fujimori es una tesis doctoral. ¿Ya? Entonces, la escuela naranja es un subtema dentro de este campo de estudio Keiko Fujimori. ¿Ya? Lo que yo puedo decir es que ella, para sus correligionarios, ella es nombrada como la presidenta o la lideresa, y es una manera de distanciarla del padre. Mm, ¿No? Yo no sé qué tanta participación tenga Keiko Fujimori de manera activa con la Escuela Naranja, por lo que yo he visto, parece que siempre tiene reuniones constantes con los más jóvenes, es algo que le interesa, ¿ya? Pero, y tampoco he revisado los guiones de la escuela, eso no he hecho, ¿no? Pero lo que podría decir es que, como tú mismo lo has dicho, hay una especie de reivindicación de la memoria del padre, ¿ah? mm, Y también también lo mencionaste al inicio de la pregunta, porque Fuerza Popular ha pasado por un tránsito, donde han intentado desfujimorizarse y ujú. están volviendo a fujimorizarse, pero en el marco del ascenso de la derecha radical, desde el Claro, 2021. La estrategia de la desfujimorización no les funcionó en el 2016. Entonces están retomando lo que algo les ha funcionado, ¿no? O sea, claro, pero dime. me pongo a pensar cuán escueto es eso en términos de propuesta, ¿no? Pero O por sea, supuesto, porque sí, están repitiendo cosas. el primer video que pusiste yo no lo había visto, pero claro, Es que hace 2 días. Era es, hace 2 días, pues. es como coger o capitalizar como cierta simpatía de la derecha y lo que está haciendo Trump en este momento con la policía migratoria, pero es Exacto, como si no exacto, tuviese mucha propuesta, ¿no? exacto. Mira, lo que está haciendo Keiko Fujimori es repetir cosas. Mm, Repetir, apropiarlas y repetirlas. De todas maneras, ¿no? Acá, ahora, ¿quién es el enemigo? Ya, el extranjero. ¿Me entiendes? Pero es el mismo terruqueo de siempre, sí. con sus matices, ¿ah? Y lo nuevo es lo de Gabriel Calvo, eso es lo nuevo. Cuando uno piensa en términos históricos, me parece fascinante pensar que el Fujimorismo instauró el neoliberalismo como régimen y que en el momento de la crisis de régimen más grande que ha habido desde los 90 hasta ahora, ellos tienen tan poco que ofrecer como simplemente decir que No volvamos a van las a normas ceder. de los 90. No, no, no ceden. O sea, no sé, esa constitución del 9-3 se defiende con todo, con capa y espada, por parte del Fujimorismo. No van a ceder, no, no, no lo han hecho hasta ahora. Y más bien la firma del padre ha sido reinstaurada en esa constitución. Bueno, entonces ya. Sí. ¿Alguna pregunta? No, te agradezco, te agradezco. ¿Qué dicen? ¿Hay preguntas, comentarios? Están incómodos quizás, ¿no? Este, no, no hay comentarios. ¿Pueden escribir yo? Sí, sí, el chat está habilitado. Ay, 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 ay. Hay un comentario Ay, de ay, ay, está Carmen. en el comentario de Carmen. Y así es un comentario que está Keiko natural, no se siente nada natural. Es que depende también, ¿no? Porque ella no suele dar entrevistas en vivo. O sea, la entrevista que le ha dado a Mávila Huertas este fin de semana es una excepción. Ella no suele dar entrevistas en vivo. No. ¿Una pregunta? Vamos a ver si le funciona, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es que eso es, sí, sí. No, pero es un tema, o sea, contemplar a las mujeres que hacen política, o sea, o lideresas de derecha radical, con un enfoque de género, es un tema de investigación que está como comenzando, Mm, ya desde hace unos años, ¿no? Y está en desarrollo. Y acá, bueno, en el Perú, ella sería el tema, ¿no? El objeto de investigación, ¿no? sí. Sí, bueno, hoy día se oficializaron los candidatos y finalmente no hay ninguna otra figura de derecha que sea mujer. Exactamente, Bueno, claro, de derecha radical, digamos. Hay exactamente, una de centro por ahí, exactamente, de centro derecha, que es lo normal del centro peruano. exactamente, Pero sí, tienes exactamente. razón, ¿no? Mm. Hay una pregunta ahí de Ernesto Cuba.
que pregunta, Estoy leyendo. Estoy procesando. Ya, es interesante, ¿ya? Sí, porque ese balance entre ella como figura, entre comillas, masculinizada, fuerte, y esta nueva imagen que está tratando de proyectar, no mucho más vulnerable, ese balance no es sencillo. O sea, tiene que hilvanar fino. Vamos a ver si es que le resulta o no. Porque en realidad es contradictorio. mm, ¿Ya? mm, No es fácil. Pero alguien que lo ha conseguido es Meloni, ¿no? Pero claro, no, Meloni no tiene el capital, no ha tenido el capital simbólico de Keiko Fujimori, ¿no? De posicionarse como hija del padre. Meloni tiene otra historia, ¿no? Es diferente, ¿no? No, no te preocupes, Ernesto. Más bien, gracias por estar aquí. bacán. Bueno, estamos entonces, Claudia. Sí, ¿no? Si no hay más preguntas, ahí Uy, Dios mío. llegó. La voy a leer para que quede para la Ya, grabación. ya, ok, ok, ok. Dice, desde una perspectiva comparada, tanto Keiko Fujimori como Suri Ríos han instrumentalizado discursos de orden y valores tradicionales para higienizar legados de contrainsurgencia y autoritarismo. ¿De qué manera la resemantización del rol de hija madre de la nación, en el caso peruano, funciona como una infraestructura afectiva que permite a las élites conservadoras puentear el estigma de los crímenes de lesa humanidad, convirtiendo la restauración patriarcal en un imperativo de seguridad nacional? Ya, es interesante la pregunta. No, te agradezco. Ya, lo de madre de la nación, que sí es como que un tópico que puede ser reproducido por parte de las lideresas de derecha radical, eso ella no lo ha hecho. O sea, Keiko Fujimori no lo ha hecho. Quien ha intentado hacerlo es Dina Boluarte. Ya, ya, no le resultó, recordemos, ya, no le resultó a la señora. Tampoco es que sea tan sencillo, ¿no? Hacer que funcione. Lo de hija de la nación, yo sigo limitándome, pues, circunscribiéndome a hija del padre. Porque el apellido le pesa. O Mm. sea, ¿sabe? Ya les confieso algo, ¿no? Es la cita que proyecté de Mulan. Es una cita que yo utilicé también en mi libro de Susana Iguchi, porque ambas son hijas de su papá. O sea, ambas cargan el apellido o el nombre del padre, a su manera y con las consecuencias que tienen, ¿no? ¿Ya? A ver, en el caso peruano funciona como una infraestructura afectiva que permite a las élites puentear el estigma de los crímenes. Sí, convirtiendo la restauración patriarcal en un imperativo, pero no sé si es que llega a eso, ¿ah? Del imperativo de seguridad nacional. Es como un posicionamiento identitario, ¿no? Esto de hija del padre, que le ha dado un lugar de enunciación y que la ilumina de cierta manera y oscurece efectivamente ciertos crímenes de lesa humanidad, ¿no? Eso sí. Pero también Dime, dime. es interesante el movimiento porque en lo que estás planteando de una de nosotras, o sea, Ya, una sí. como cualquiera, está desmarcándose de ambos roles de hija y madre de la nación. Exactamente. Por eso, Exactamente, pero eso es nuevo. sí, Exactamente. pero ahí hay una cosa interesante Exactamente. porque es esa manera como lo del podcast con Gabriel Calvo. Porque termina pareciendo como eso, como lo que le dijo, ¿no? O sea, tú también juergueas, tú también te tomas tus tragos, te portas mal, pero es un repertorio muy nuevo. Y por eso es que Exactamente. mencionaba a alguien En más, el que ella está participando, ¿no? es Sí. un repertorio nuevo, por eso es que se le ve falsa. Del mismo modo, como te acuerdas también, Claudia, cuando Keiko se puso a cocinar. Claro, exactamente. Que buscaban familiarizarla, pero no funcionó. Sí, sí, pero es como si hubiese un temple, un centro en su formación, además subjetiva, afectiva, que hace que se note todo el tiempo una especie de dureza, que no se va sino más, Es ¿no? que ella viene haciendo política desde cuándo, mira, hace cuántos años, cuántas décadas. Claro, Y claro. este rostro más afectivo es de hace 5 años, ¿no? Y lo de Gabriel Calvo es de hace unos meses. Ya, ya, claro.
Bueno, estamos entonces. Le escribí ahí a Eric para que ponga su pregunta por escrito. Ahí está. No, pero ¿te lo he escrito a ti? Ah, a ver. Creo que no tenemos habilitados los micros, pero John, ¿podemos habilitar el micro, Eric, por favor? Sí, ya puede activar su micro, Eric. Listo. Sí, Eric, ya puedes abrir el micro. Buenas noches, ¿me escuchan? Disculpen, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias a todos. Ante todo me presento rápido. Bueno, yo soy algo mayor que todos ustedes. He seguido la política, en fin, y el fujimorismo desde el inicio. Soy arquitecto de profesión y actualmente estudio en San Marcos la maestría en historia. Y los felicito, la verdad, porque vengo siguiendo las mesas desde el año pasado. Me parecen muy interesantes. Bueno, quiero hacer un comentario y una pregunta en realidad un poco rápida. Yo lo que siempre he visto en el Fujimorismo y en particular en Keiko Fujimori, ¿no? Que, que es la cabeza pues hace más de 20 años, este, es que, digamos, más allá del contenido ideológico que pueda tener su movimiento, que dicho sea de paso es bastante precario, ¿no? O sea, contenido ideológico, de verdad que nunca lo he visto como algo consistente. Lo que sí veo que es permanente y que es un elemento central, transversal, a lo largo de mucho tiempo, es justamente, escucho que están hablando de esta capacidad de cambiar, cambiar, cambiar y adaptarse, 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 ¿no? Como dicen, un camaleón. Mm. Y yo, la verdad que yo lo resumo en una palabra también. O sea, es camaleón, digamos, de manera amable, pero yo la verdad que esa capacidad de adaptarse, yo siempre la he leído como un cinismo enorme, enorme. O sea, una capacidad de cinismo de verdad que pocas veces visto antes en la política, ¿no? O sea, se sabe pues que los políticos, como dice el dicho, ¿no? No hay político, o mejor dicho, no hay político que no miente, etcétera, ¿no? Los políticos siempre tienen esa tendencia. Pero en el caso del fujimorismo, yo lo que sí veo es que el cinismo es un elemento central, central en su mentalidad, en su accionar, en su modus operandi, en general es parte fundamental de su aparato de pensamiento, ¿no? Y de su modus operandi. Entonces, ahí yo haría una pregunta, tal vez, ¿cómo articula ese elemento llamado cinismo, cinismo político, cómo articula con los otros elementos que conforman su arquitectura, digamos, o su andamiaje ideológico? ¿No? Y de repente, tal vez comparándolo con otros movimientos de derecha radical en el Perú, donde tal vez ¿no? Donde tal vez el cinismo no es una pieza fundamental como si lo es en el Fujimorismo. O sea, escuchar hablar a la señora Keiko Fujimori cada vez que hay entrevistas, la verdad que es una antología de mentiras, de cinismos, y bueno, ¿no? Apela obviamente a que el peruano promedio es bastante desinformado, amnésico y bueno, y también lamentablemente poca,
poca autoestima o poca dignidad, ¿no? Porque que te mientan de esa manera, aceptar que te mientan de manera tan, eh, tan clara y tan básica es, ¿no? Bueno, simplemente pues se necesita tener poca autoestima para aceptarlo, ¿no? Bueno, ese es mi comentario y pregunta. Muchas gracias. No, Gracias. muchas gracias a ti, Eric. Lo que has mencionado, esta capacidad camaleónica, ¿no? Sí, es cierto. Justo ahorita no tengo el libro en la mano, es el libro Señora K, donde escribe Lira. Y ella indica que Keiko Fujimori se mueve como se mueve el viento. Yo precisaría un poco más, porque no es cualquier viento, son los vientos conservadores, ¿no? Y si ella se va acomodando con respecto a qué es lo que va ascendiendo a nivel regional y global, ¿ok? Y con respecto al cinismo, ay, sabes que mientras que tú estabas hablando, Eric, se me vino a la mente las cosas que decía Marta Chávez, ¿no? O sea, ya no hay una Marta Chávez actualmente, ¿no? Pero la capacidad de negación, ¿no? Y que son propias de la década del 90 y que no han abandonado eh, al fujimorismo, ¿no? O sea, la capacidad de negar lo que entre comillas es evidente, hasta cuerpos descuartizados, o sea, y crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y eso, lo que tú has mencionado, esa negación de lo evidente, se encuentra en la médula del fujimorismo, ¿no? Ya tiene historia, ¿no? Eso es lo que puedo mencionar. O Bien, sea, lo que dijeron de Leonardo La Rosa, ¿no? O sea, imagínate eso, ¿no? claro. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por Ay, no, gracias a ti, gracias a todos ustedes también. Esperaremos tus productos de esta investigación. Exacto. Sí. El próximo martes esperamos a quienes quieran venir a la conferencia de cierre de nuestro ciclo de charlas, que va a estar a cargo del profesor Juan Carlos Subillús. Así que nada, en nuestras redes sociales pueden volver a mirar la información para acceder al Zoom. Y como les recuerdo, estamos en campaña de admisión. Pasen la voz y por ahí saben de alguien que le puede interesar esta maestría. Estamos hasta inicios de febrero en ello, así que les esperaremos, nada, si les interesa acercarse a la maestría. Igual estén atentos a las redes sociales, van a ver algunas novedades este año que espero sean de su interés. Nos vemos pronto, muchas gracias, buenas noches, Bye bye, un besito, bye bye. chao.